Buenas tardes, bienvenidos. Este video ha sido preparado por los estudiantes Hernández Vladimir, Pantoja Nemi, Rivas Edinson, Rivas Rosalvis, Salas Carlos y quien les habla Delgado Mariana. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, UNELLES. Este video es con el compromiso de brindar una mirada técnica, humana y reflexiva sobre tres pilares fundamentales de la medicina legal: la tanatología, la asfixiología y sexología forense. Hoy exploraremos cómo el cuerpo revela verdades, cómo el trauma se convierte en evidencia y cómo la justicia se apoya en la ciencia. En este segmento abordaré el tema sobre la tanatología. ¿Sabías que la muerte puede hablar, no con palabras, sino con signos biológicos, que los expertos interpretan para revelar verdades ocultas? Hoy te explicaré por qué el papel juega la tanatología en la medicina legal y por qué se diferencia del trabajo anatomopatológico. Pero primero debemos de entender qué es la tanatología y la anatomopatología. La tanatología es la disciplina que estudia el fenómeno de la muerte desde múltiples perspectivas, y la anatomopatología o anatomía patológica es una rama de la medicina que estudia las enfermedades a través de los cambios estructurales en órganos, tejidos y células. Ahora bien, ¿qué papel juega la tanatología en la medicina legal? La tanatología desempeña un papel fundamental en la medicina legal, ya que se encarga del estudio científico de la muerte y sus fenómenos asociados, con implicaciones directas en procesos judiciales y peritajes forense. ¿Y por qué se diferencia del trabajo anatomopatológico? Ya que el trabajo anatomopatológico estudia lesiones y enfermedades en órganos y tejidos, tanto en personas vivas como fallecidas. Ejemplo de tanatología: un cuerpo es hallado en una zona rural tras varios días de desaparecido. La descomposición avanzada impide realizar estudios histológicos precisos. Sin embargo, el médico legista, aplicando técnicas tanatológicas, logra determinar como fenómenos cadavéricos, rigidez cadavéricas, que ayuda a estimar el tiempo de muerte. Esto aparece entre 2 y 4 horas después del fallecimiento. Tenemos la lividez cadavérica, que son manchas violáceas que indican la posición del cuerpo tras la muerte. Y la putrefacción, que su progresión permite calcular si el cadáver lleva horas o días fallecidos. Ejemplos de anatomopatológica: biopsias, que se analizan tejidos para diagnosticar cáncer u enfermedades. Autopsias clínicas se realizan para entender causas médicas de muerte como un infarto o una enfermedad degenerativa. En este dado caso, el anatomopatólogo no busca responder si hubo delito, sino comprender el proceso patológico que llevó a la muerte. Continuando lo expuesto por mi compañera, les explicaré lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre muerte súbita y muerte repentina? ¿Y cómo influye en el diagnóstico médico legal? En cuanto a la muerte súbita, es aquella que ocurre de forma inesperada, rápida y sin síntomas previos evidentes, en una persona aparentemente sana y con una enfermedad no diagnosticada. Se considera de causa natural, aunque puede ser sospechosa de violencia si no hay antecedentes médicos claros. En cambio, la muerte repentina también ocurre de forma rápida, pero en individuos con enfermedades crónicas ya conocidas, donde el desenlace fatal
aunque inesperado, es en ese momento, no es completamente sorpresivo desde el punto de vista médico. En cuanto a la influencia en el diagnóstico médico-legal, en los casos de muerte súbita, al no haber causa evidente ni asistencia médica reciente, se considera sospechosa de criminalidad. Esto obliga al médico forense a realizar una autopsia completa para descartar causas violentas o intoxicaciones. En la muerte repentina, si el paciente estaba bajo tratamiento y la causa es compatible con su historial clínico, puede emitirse el certificado de defunción sin intervención judicial. Ejemplo, imaginemos dos casos. Caso de muerte súbita. Un joven deportista sin antecedentes médicos colapsa durante un entrenamiento y muere en minutos. La autopsia revela una cardiopatía congénita no diagnosticada. Como no habían síntomas previos ni asistencia médica reciente, se clasifica como una muerte súbita y requiere investigación médico-legal para descartar causas externas. En cuanto a un caso de muerte repentina, un adulto mayor con antecedentes de insuficiencia cardíaca muere en casa tras presentar malestares leves. Su médico tratante confirma que el desenlace es compatible con su condición. En este caso se considera muerte repentina y no se requiere autopsia judicial. Las siguientes interrogantes, es importante conocer qué es la asfixiología. Es la rama de la medicina legal que estudia las asfixias, que son la interrupción o restricción del suministro de oxígeno al cuerpo, pudiendo llevar consecuencias graves e incluso la muerte. Ok. ¿Qué es la estrangulación y cuáles son sus efectos fisiológicos en el cuerpo humano? La estrangulación es un tipo de asfixia que ocurre cuando se aplica presión en el cuello, lo que puede obstruir las vías respiratorias o comprimir los vasos sanguíneos que suministran la sangre al cerebro. Esto puede provocar una rápida pérdida de conciencia y, si la presión se mantiene, puede llevar a la muerte en cuestiones de minutos. Sus efectos fisiológicos son, entre ellas tenemos obstrucción de la respiración. La presión en la tráquea impide que el aire entre a los pulmones. Tenemos compresión en las arterias carótidas. Esto puede limitar el flujo sanguíneo al cerebro, causando pérdida de conciencia. Daño cerebral. La falta de oxígeno durante un periodo prolongado puede resultar un daño cerebral irreversible. ¿Qué es la muerte por sumersión y cuáles son sus mecanismos que contribuyen a este tipo de asfixia? Bueno, en este tipo de asfixia tenemos lo que es lo que puede indicar que la muerte por sumersión se refiere a la asfixia que ocurre cuando una persona se ahoga en un líquido, generalmente agua. Durante la sumersión, la persona puede inhalar agua, lo que impide la oxigenación adecuada del cuerpo. En este tipo de asfixia puede ser rápida y ocurrir en cuestión de minutos. Los mecanismos que contribuyen a la muerte por sumersión es la inhalación, la inhalación de agua, que es cuando la persona intenta respirar mientras está debajo del agua, que puede inhalar agua en lugar de aire,
lo que causa la asfixia. En reflejo de laringoespático, en respuesta a la inhalación de agua, las cuerdas bucales pueden cerrarse involuntariamente y evita que más agua entre a los pulmones, lo que puede agravar la falta de oxígeno. La hipoxia, la hipoxia es la falta de oxígeno debido a la inhalación de agua, lo que puede llevar rápidamente a la pérdida de conciencia y daño cerebral. En relación a estas preguntas y definiciones, atinentes a lo relacionado con la fisiología, estas interrogantes proporcionan una comprensión más profunda, en los cuales representan dos situaciones críticas relacionadas con lo que es el tema mencionado y sus efectos sobre el cuerpo humano. Asimismo, ¿cuáles son las implicaciones legales de la evaluación del consentimiento informado en caso de agresiones sexuales y cómo puede la sexología médico-legal contribuir a la determinación del consentimiento? Las implicaciones legales de la evaluación del consentimiento informado en caso de agresiones sexuales son fundamentales, ya que el consentimiento es un elemento clave para establecer la legitimidad de cualquier actividad sexual. En el contexto legal, el consentimiento debe ser dado de una manera libre, consciente y explicativa. Cualquier forma de coerción o incapacidad, por ejemplo, debido a intoxicación, discapacidad mental o coerción, anula dicho consentimiento. La sexología médico-legal juega un papel crucial en la determinación del consentimiento al proporcionar una comprensión científica y objetiva del comportamiento sexual, así como las condiciones que pueden influir en la capacidad para consentir. Los sexólogos forenses pueden ayudar a evaluar el estado psicológico emocional de la víctima, identificando signos de trauma y determinar si alguna manipulación o coerción en su conocimiento sobre la dinámica del consentimiento y el comportamiento sexual, que puede aportar evidencia valiosa en los procesos legales, asegurando que se respeten los derechos de las víctimas y se impartan decisiones justas en el sistema judicial. En Venezuela, el marco legal que regula los delitos relacionados con la agresión sexual se encuentra principalmente en el Código Penal. La cuestión del consentimiento es crucial, ya que este se define y articula dentro de varios artículos que establecen las bases para la evaluación de estos casos. Entre los artículos más relevantes del Código Penal venezolano son el artículo 375. Este artículo establece que comete delito quien tenga relaciones sexuales con personas sin su consentimiento. Asimismo, se especifica el consentimiento que debe ser libre y voluntario. Esto implica en cualquier forma de coerción, manipulación o incapacidad, por ejemplo, por influencia de sustancias. Anula el consentimiento otorgado. Además, el artículo 378, este precepto menciona que las relaciones sexuales con personas menores de edad son consideradas como delito independientemente del consentimiento. En este sentido, el marco jurídico venezolano protege a los menores, reconociendo que no tiene la capacidad legal para consentir. Así también el artículo 379, aquí se aborda la figura de la violencia como un medio
para obtener acceso carnal, subrayando que el consentimiento obtenido de esta manera es nulo. Por otra parte, la sexología médico-legal en este contexto es fundamental por varias razones. Una es por la evaluación del estado psicoemocional. Los peritos en sociología pueden realizarse evaluaciones que ayuden a determinar el estado emocional de las víctimas en el momento del hecho y después de este. Esto incluye el análisis de signos de trauma psicológico o emocional que podrían evidenciar la falta de consentimiento. Número 2, tenemos lo que es la identificación de patrones del comportamiento. La sexología permite entender patrones de comportamiento que podría indicar manipulación o coerción, proporcionando información crucial durante el proceso judicial. Como número 3 tenemos la educación sobre dinámica de poder. Los profesionales en esta área pueden capacitar a jueces, fiscales y abogados sobre las dinámicas del consentimiento y la diferencia entre un consentimiento informado y uno coaccionado. Finalmente, el consentimiento informado en caso de agresión sexual es un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico venezolano. Buenas tardes. Dando continuidad al tema, surge el siguiente caso. En caso de que la valoración médico-legal de una presunta agresión sexual a la víctima y esta no presente lesiones físicas evidentes y su relato sea inicialmente confuso y en ocasiones con inconsistencias temporales. La pregunta es, ¿cuál debería ser el enfoque principal del perito para evitar la revictimización y ofrecer un dictamen objetivo? Dando solución a esta incógnita, en primer lugar se debe evaluar el impacto psicológico que tuvo tal evento, analizar las inconsistencias a la luz de las respuestas típicas del trauma, ejemplo, la disociación o la amnesia selectiva, etc. Y considerar, por supuesto, el contexto sin buscar señales de comportamiento ideal de víctima. Este enfoque, siendo integral, reconoce que el trauma puede manifestarse de maneras distintas, incluyéndose las inconsistencias. En cuanto a las ausencias de lesiones, no invalidan el testimonio, es todo lo contrario, prioriza la valoración del daño, ya que según la valoración de credibilidad del testimonio, el perito no decide si la víctima miente o dice la verdad, sino si su relato es coherente, compatible y susceptible con los conocimientos científicos que se tienen sobre la reacción al trauma.